Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Maricienta y os doy la bienvenida a mi canal. Hoy vuelvo con otro nuevo meal prep, el número 17, con 4 platos principales y un postre, también súper fácil. Creo que os va a gustar mucho este menú semanal porque está bastante completo y además con una pinta extraordinaria como estáis viendo en pantalla. Os animo a uniros, si aún no lo habéis hecho ya, a que compartáis estas recetas con todo el mundo al que pueda interesarle y me voy rapidito a explicaros el paso a paso de cada una de estas recetas. Empezamos con un pollo guisado en salsa de mostaza. No tiene nada que ver con otra receta que también tenéis en el canal de unos muslitos al horno, que también llevaban mostaza. Este pollo va guisado y le queda una salsita para mojar pan, que no os cuento yo lo buena que queda y lo fácil que es. Ya lo veréis ahora mismo en el paso a paso. Vamos a utilizar la olla rápida, que sabéis que es un imprescindible en mi cocina, y le vamos a poner un chorreón de aceite de oliva virgen extra. Mientras se nos calienta, vamos a coger una cebolla que sea bien grandecita, que ya hemos pelado previamente, y la vamos a trocear como si fuera en juliana, pero medianita, como estáis viendo, ni muy grande ni muy pequeña, porque luego se nos va a deshacer prácticamente en la olla. Se lo añadimos al aceite, vamos removiendo un poco para que coja calor toda la cebollita, como estáis viendo, y queremos que se dore bien. Por tanto, para que vaya soltando el agua le vamos a añadir un poquito de sal. Mientras se va sofriendo, lo siguiente que le vamos a poner es un poquito de ajo picado de mi bote que tanto os encanta. Removemos bien que se mezcle todo. Y cuando ya ha cogido un poquito de color le vamos a poner las tiras de bacon. Yo estoy utilizando todo el envase y que se rehogue y que coja color el bacon, que se ponga doradito. Seguidamente le añadimos un pollo troceado. Yo ya lo he comprado así porque me venía en una bandeja que viene en Mercadona, que es un pollo en trocitos así variado. Vosotros podéis utilizar lo que más os guste. Le ponemos un poquito de pimienta negra al gusto y sazonamos con sal también. Lo removemos para que se impregne el pollo con todos los ingredientes que ya hemos echado a la olla. Y como veis tiene que dorarse un poco el pollo, que coja un poquito de color. Cuando esto ya ha sucedido le echamos un chorrito de cerveza o vino blanco y unas cuantas cucharadas, como vais a ver en pantalla, 3 cucharadas de postre de mostaza de Dijon. Esta yo la he comprado en Lidl, pero en cualquier supermercado la vais a encontrar. Es muy importante que sea esta y no la que se utiliza para poner en los perritos o en las hamburguesas. Dejamos que rompa a hervir para que se evapore el alcohol de la cerveza o el vino blanco y tapamos para ponerla a cocer durante media hora en presión normal. En el caso de mi olla es en el 1, o sea, para legumbres y cosas que no necesariamente tienen que coger mucha fuerza para que queden extremadamente blandos. El pollo enseguida se hará y va a quedar riquísimo. Ya ha pasado esa media hora, vamos a abrir nuestra olla que ya hemos despresurizado. Mirad qué pinta, ya ha cambiado totalmente el color, tanto de la salsa como del pollo. Como estáis viendo, hay que removerlo con sumo cuidado para que no se nos rompa y se nos deshaga todo el pollo, porque si no luego va a ser un poquito papilla. Con mucho cuidadito lo removemos un poco para que se mezclen bien todos los ingredientes y ahora le vamos a añadir unos 2 deditos de agua dentro de un vaso mezclados con una cucharadita de harina de maíz con maicena. Como estáis viendo, lo vamos a remover. En el mismo vaso tiene que estar el agua fría, muy importante para que no nos creen grumos, y se lo añadimos directamente a la olla. Esto hará que espese, que coja una textura y una consistencia a la salsa que va a quedar extraordinariamente bien. Lo dejamos hervir un poco para que espese, como os comentaba antes, y si tenemos que remover, pues debe ser con mucho cuidado.
Más o menos debe estar unos 10-15 minutos y después le vamos a poner un poquito de perejil troceado por encima. Yo le pongo de este que es fresco pero que está congelado, me gusta mucho más, tanto el color como sabor que le da, pero podéis utilizar el que tengáis en casa. Seguimos removiendo, que como estáis viendo la salsa ya ha espesado totalmente y ya tendríamos el plato prácticamente cocinado. Este es el emplatado de este pollo con salsa de mostaza, que no os podéis imaginar qué toque más bueno le dan los taquitos de bacon. Además es que al estar ahumados y encima un poquito crujientes porque los hemos tostado un poquito, se han dorado, pues le da un contraste buenísimo. Os animo a que lo probéis, que lo hagáis, lo podéis acompañar después con una buena ensalada o con unas patatas fritas o incluso al horno, lo que más os guste. Ya me contaréis qué os ha parecido porque esta receta es de premio. La siguiente de las recetas es un plato de cuchara, una deliciosa sopa de cebolla casera totalmente. Vamos a hacer de cero el caldo y lo vamos a acompañar, además, en vez del crujiente gratinado que normalmente suele tener este tipo de sopa, pues lo vamos a acompañar con un huevo escaldado dentro de la misma sopa que a nosotros en casa nos encanta. Como veis en pantalla son varios ingredientes, pero luego no es una receta para nada difícil de hacer. Vamos a poner un chorrito de aceite de oliva virgen en una olla express. También podéis hacerlo en una olla normal, lo único que tendréis que duplicar los tiempos probablemente. Y vamos a partir en trozos normales, no importa que sean muy pequeños, las 3 zanahorias que hemos pelado y lavado anteriormente. Cogemos también los 2 puerros y los partimos a la mitad y se los añadimos a la olla cuando el aceite empieza a estar un poquito caliente. Aquí también me estáis viendo que le añado las 3 hojitas de laurel porque me gusta, que le da bastante gusto después al caldo. Sazonamos con un poquito de sal que tenga sabor luego, porque le vamos a añadir el agua, entonces tiene que tener bastante sabor. También le vamos a añadir un poco de pimienta negra y mientras estoy partiendo los 2 tomates en trozos normales también, simplemente para que se doren un poquito, y le vamos moviendo y dando calor en la olla. Cuando ya se han pochado un poco, pues le voy a introducir las carcasas de pollo, que estoy utilizando 4 porque son bastante pequeñas. Le añado un poco de sal también y un buen chorrito de cerveza o vino blanco. Para mí esto es esencial porque le da un toque de sabor buenísimo. Muchos de vosotros me habéis preguntado que por qué le pongo a la sopa, y es que os aconsejo que lo probéis porque queda buenísimo. Esperamos un poquito para que se evapore la cerveza o el alcohol, mejor dicho, de la cerveza o el vino blanco que le hayamos puesto, y seguidamente le vamos a añadir, en mi caso, 2 litros de agua por la capacidad que tengo de olla. Vosotros os tenéis que adaptar al recipiente que estéis utilizando. Simplemente le añadimos el agua y esperamos a que rompa a hervir. Cuando ya ha sucedido, le ponemos la tapa a nuestra olla y le vamos a poner en presión 1 aproximadamente unos 35 minutos. Cuando ha pasado ese tiempo, despresurizamos, abrimos nuestra olla y mirad ¡qué espectáculo! Ya ha cambiado totalmente el color del caldo, ya se han fundido todos los sabores y nos va a quedar un caldo, vamos, de categoría. Le vamos a sacar primero todas las carcasas, o sea, toda la carne que tenga hueso, fuera. Y también vamos a tener especial cuidado en quitar, en mi caso, las pieles del tomate, de los trocitos de tomate, que como estáis viendo salen prácticamente solas porque como está cocido, pues se quitan súper bien. Y también las hojitas de laurel porque no queremos encontrárnoslas. Y aquí he encontrado la otra que me faltaba. Y otra pielecita, hay que quitarle todo porque después, como estáis viendo, lo vamos a triturar muy bien, que no nos encontremos después nada sólido, ya que este caldito se lo vamos a añadir a la sopa de cebolla. Como estáis viendo, ahí ha aparecido la otra hojita de laurel, que es muy importante, ya que es una cosa que
queda seca, pues luego si encontramos trocitos va a ser muy desagradable. Ya tenemos el caldo hecho, que es una de las partes importantes de esta sopa de cebolla, y vamos a continuar poniendo otra cazuela aparte con un poquito de aceite de oliva virgen, que queda mucho más rico, y partiremos las cebollas que previamente hemos pelado en trocitos pequeños. A mí me gusta que se note la cebolla, porque por supuesto es una sopa de cebolla, pero no me gusta que los trozos sean muy grandes, como he podido ver en otras recetas, que los trozos son julianas y súper grandes, y a mí me gusta encontrármelos pero que no tenga que masticar en exceso. Se los añadimos al aceite que ya ha empezado a calentar para que vaya pochándose y cogiendo un poquito de color. Mientras cogemos 2 dientes de ajo normalitos, no tienen que ser muy grandes, los vamos a pelar y los vamos a trocear bien pequeñitos. Aquí hoy he tenido que trocear ajitos porque ya me había quedado sin ninguno en mi botecito de ajo picado, que siempre os enseño, que es súper práctico, y aquí los parto a mano. No me gusta que sean muy pequeños, podríamos haber utilizado un mortero también, pero igualmente es que queda tan melosa esta sopa que se van a deshacer, o sea que no nos van a molestar luego, no nos los vamos a encontrar. Se los añadimos a la cebolla que ya está cogiendo colorcito, que ya se está pochando. Seguimos removiendo y rehogando la cebolla, vamos a sazonar un poquito de sal fina y un poco de pimienta negra, que le da un buen toque sin llegar a picar. Aquí tenemos ya la textura y el color que queremos con nuestra cebolla, esto le va a dar un sabor increíble. Y es cuando ya vamos a ponerle 2 cucharadas soperas de harina normal de trigo, y lo vamos a rehogar bien para que se cocine la harina, porque si no luego le va a dar un sabor a crudo que no es nada agradable. Como estáis viendo ya está cogiendo colorcito, ya se está cocinando, y vamos a ir añadiéndole poco a poco, como si de una bechamel se tratara, pues cacitos del caldo que hemos triturado anteriormente. Le vamos añadiendo poquito a poco para que no nos aparezcan grumos y se vaya diluyendo la harina, y como estáis viendo está cogiendo ya un espesor y una textura buenísima. Seguimos añadiendo caldo hasta que consigáis pues el espesor y la textura que a vosotros más os guste, pero tiene que quedar un poco cremosita sin llegar a estar espesa. Ahora yo le he añadido 2 cucharaditas de pimentón rojo de la Vera, no es el picante, es el normal. En realidad este paso lo teníais que haber hecho cuando rehogabais la cebolla, pero a mí se me olvidó completamente y por eso se lo he añadido ahora. Ya lo tenemos bien disuelto, ya roto a hervir también, y es cuando le vamos a poner uno a uno los huevos en crudo para que se escalden dentro de la propia sopa. Quedan muy ricos porque luego los vas troceando tú mismo con cada cucharada en tu plato, o incluso podéis dejarlo que no se llegue a cuajar del todo la yema y os aportará mucha más cremosidad. El fuego en este momento tiene que estar muy suave, muy flojito, para que no se os desarmen ni se os deshilachen los huevos. Mientras se terminan de hacer, lo que vamos a hacer por otro lado es sacarle el máximo de carne posible a las carcasas. Como estáis viendo, siempre le quedan restos de la propia pechuga. Yo se los voy deshilachando y cogiendo con la mano, y después lo que haré es que les pongo un poco por encima a la sopa de mis niños. Este paso es totalmente opcional, no tiene nada que ver con la sopa de cebolla, pero es que a ellos les encanta. Y este es el emplatado de esta deliciosa sopa de cebolla. No me digáis que no tiene una pintaza extraordinaria. Le he puesto el huevo ahí en medio adornando, y si podéis apreciar en la propia foto aún estaba humeante esta sopa, y qué delicia, qué sabor le ha dado. Os la recomiendo totalmente, probadla y decidme porque os va a encantar, vamos, de verdad. La siguiente receta que os presento es un delicioso frito de pulpo o frito marinero.
Este es un plato muy típico de aquí de las Islas Baleares. Se suele preparar como un plato de tapa que sirven en casi todos los bares y restaurantes. Os puedo asegurar que queda riquísimo. Como estáis viendo, no lleva muchos ingredientes y todos son naturales, súper frescos y muy mediterráneos, que creo que es en lo que está basado la cocina balear. Empezamos poniendo a hervir un pulpo entero, que yo en este caso lo he descongelado porque lo compré congelado en Carrefour, pero lo podéis encontrar en cualquier supermercado, incluso pues si alguno de vosotros sois pescadores, pues mejor que mejor. Vamos a utilizar simplemente la mitad de este pulpo para la receta, pero me parecía interesante hervirlo entero. Después, una vez está hervido, lo podéis congelar para volverlo a utilizar y le vamos a poner en la olla con 2 deditos de agua, nada más 2 deditos porque el pulpo ya suelta muchísima agua, y lo vamos a poner 40 minutos en presión 1. Mientras el pulpo se termina de hacer, vamos a pelar todas las patatas y a trocearlas, porque luego vamos a freírlas. Los trozos no tienen que ser muy pequeñitos, pero tampoco alargados como cuando hacemos patatas fritas normales. Un tamaño medianito. En una sartén con abundante aceite de oliva virgen extra, no os asustéis por el color, no es que esté quemada, sino que es aceite virgen extra. Pues una vez que empieza a hervir el aceite, le vamos a añadir las patatas que se vayan friendo y luego partimos a la mitad unas cuantas cabezas de ajo, en este caso 3, y se las añadimos para que le den mucho gusto a las patatas. Cogen gustito a ajo, y aquí ya las he sacado, ya las tengo fritas dentro de un tupper con un poquito de papel de cocina para que absorba el exceso de grasa, y las apartamos para seguir continuando con la receta. En una sartén que no es la de las patatas, vamos a poner un poquito de aceite de oliva y es donde vamos a ir pochando las verduritas. Empezamos con la cebolla, en este caso tengo 2 porque una era muy chiquitita y la otra era mediana, o sea que con una cebolla grande os va a valer, y lo vamos a trocear en unos tacos medianitos tirando un poco a grandes. Se los ponemos al aceite que ya está bastante caliente, que se vaya dorando. Le añadimos un par de hojitas de laurel también, que coja gustito. Removemos, como veis ya está perdiendo parte del agua. Aquí le estoy añadiendo medio pimiento rojo y medio pimiento verde aproximadamente, pero más rojo que verde. Yo ya lo tengo preparado y congelado, pero podéis hacerlo con uno natural. Le ponemos también un poquito de sal fina, removemos bien y ahora es cuando le vamos a añadir un poquito de ajo picado, sin llegar a estar triturado, que esté picado y que vaya pochando. El pulpo pues ya está cocido, como estáis viendo en la pantalla, ya han pasado estos 40 minutos. Mirad todo el agua que ha soltado, pero tampoco ha encogido en exceso. Y ahora vamos a comprobar con un tenedor si está totalmente cocinado. Si le faltaran un par de minutos más, pues lo volveríamos a poner a cocer, pero en este caso está totalmente hecho. Con ayuda de unas pinzas, porque evidentemente como veis quema, vamos a coger unas tijeras y vamos a cortar la mitad de este pulpo, o sea aproximadamente 4 patitas y un trocito de la cabeza, que es lo que vamos a utilizar en esta receta. Como os repito, lo otro lo podéis congelar una vez se ha enfriado. Ahora las 3 patitas, que luego veréis que también le pongo la otra, 4, lo vamos a trocear en unos trozos medianitos, ni muy pequeños ni muy grandes, unas rodajitas de pulpo que luego le vamos a añadir a toda la verdura con el sofrito. No me digáis que no tiene una pintaza este pulpo increíble. Para ser un pulpo congelado tiene un calibre y una pinta buenísima, además que quedó muy tierno. Pues el sofrito está prácticamente hecho y le vamos a añadir los trocitos para que cojan también todo el sabor de las verduritas. Le pongo un poco de pimienta negra también, porque me gusta ese picantillo suave que le da.
Y removemos y sofreímos muy bien. Aquí veis que las verduras ya están terminadas de hacer, ya se han pochado muy bien. Y es el momento de añadir las patatas fritas que habíamos reservado anteriormente. Se las vamos a incorporar a todas las verduritas con el pulpo y vamos a ir removiendo como si de un salteado se tratase. Y aquí veis, aquí este es el resultado de este plato tan buenísimo. Aquí os enseño el emplatado, no me digáis que no está súper apetecible. Aquí en Mallorca diríamos fa menjera, que te da ganas de comértelo todo. Y os animo a que lo hagáis. Os tengo preparado un par de recetas más de frito que me habéis pedido mucho, pero es que este yo creo que se lleva la palma de todos. Está buenísimo y que es tremendamente fácil hacerlo. Así que animaros y me lo contáis en comentarios a ver qué tal os ha quedado. El siguiente de los platos que vamos a estar cocinando son estos tallarines al estilo chino. Vamos, más ricos yo creo que en el restaurante chino. Estáis viendo en pantalla todos los ingredientes, no son muchos, creo que son accesibles a todo el mundo. Y tengo que decir que se me olvidó hacer la foto a la salsa de ostras, así que acordaros que en la foto no aparece, en el listado sí que os lo he dejado, pero que es un imprescindible para que luego la salsa quede igual de rica que en el restaurante. Así que vamos con el paso a paso. Primero vamos a coger una pechuga entera, que no esté ni troceada ni en filetes, y con una tijera, que podéis utilizar un cuchillo perfectamente, yo he utilizado la tijera porque es más rápido y más cómodo, pues vamos a hacer trocitos así pequeñitos, igual que los que nos encontramos cuando vamos al restaurante chino. Cuando ya los tenemos todos troceados, vamos a añadirle un buen chorrito de salsa de soja. Yo estoy utilizando esta, que es de mis favoritas, le da muy buen sabor. Y además también un poquito de cerveza o de vino blanco. Esto lo que hace que macere y le da mucho gusto al pollo. Es como si fuera un adobo. Le ponemos un poquito de ajo picado. Removemos y vamos mezclando, que se mezclen bien pues todos los ingredientes. Un poquito de pimienta negra también. Y unas cucharadas de harina de maíz. Yo le pongo unas 2 o 3 cucharadas y si veo que necesita más, pues después le agrego un poquito más. Depende de cómo me vaya quedando la mezcla a medida que se va impregnando todo el pollo. Aquí veis que me queda demasiado líquido, pues por eso le he añadido una cucharadita más. Una vez tenemos todo bien mezclado, lo que tenemos que hacer es dejarlo reposar mientras hacemos el resto de la receta. En una sartén un poquito amplia vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva y que lo ponemos a fuego fuerte, que coja bien de temperatura. Vamos a empezar primero con la zanahoria, que la vamos a partir primero en unos 3 o 4 trocitos, depende del tamaño de la zanahoria, y después en unas láminas finitas para pasar a hacer una especie de tubitos finos, pues intentando copiar en lo máximo posible la forma en la que lo cortan en el restaurante chino, más que nada porque se cocinen rápido y bien y a la vez todas las verduras. Una vez tenemos la zanahoria, como es una de las verduras que es un poquito más dura de hacer o se hace más despacio que el resto, pues le añadimos la primera a la sartén y seguimos con el medio pimiento verde, que lo vamos a cortar igualmente del mismo tamaño en unas tiras que el resto de los ingredientes. Estáis viendo que tienen que ser todas del mismo grosor. Es muy importante para que se cocinen todos por igual. Ahora cogemos el pimiento rojo y seguimos con la misma manera de proceder que los anteriores ingredientes, las anteriores verduras que hemos utilizado.
Cuando ya lo tenemos cortado, se lo añadimos a la zanahoria y al pimiento verde que ya teníamos pochando en la sartén, lo removemos un poquito y que se sigan haciendo. Ahora pasaremos a trocear igual la cebolla. Ya la hemos pelado anteriormente y lo troceamos pues en una juliana un poquito pequeña. Cuando hemos terminado de cortarla, se la añadimos al resto de ingredientes que teníamos en la sartén, removemos un poco para que se vayan mezclando y coja también aceite, y es cuando vamos a sazonar con un poquito de sal fina. Removemos bien para que se mezclen bien y los dejamos ahí que se sigan haciendo mientras partimos medio calabacín. Yo estoy utilizando medio porque este era enorme, era súper grande. Y lo que voy a hacer es partirlo en trocitos, pero no en taquitos, en láminas así pequeñitas, sin que sean muy pequeñas, porque si no luego se nos va a hacer un puré. Que sean agradables luego en la boca. Removemos las verduras que no se nos quemen, muy importante, y ya le añadimos el calabacín. También le voy a poner un poquito de ajo picado, como un diente y medio de ajo picado. Lo removemos bien, que se mezcle, que se integren todos los ingredientes. Y mientras van cogiendo color, pues he lavado unos champiñones y ahora los voy a laminar. Este ingrediente es el último que suelo incorporar siempre en las verduras porque sueltan mucha agua y además es que se hacen súper rápido. Una vez los tenemos ya troceaditos, se los vamos a añadir al resto de verduras que, como veis, prácticamente ya están casi terminadas de hacer. Por eso os digo que el champiñón se lo añadáis a lo último, porque se hace muy rápido y si no empezaría a soltaros agua y no queda bien la receta. Aquí ya está prácticamente acabado de hacer, lo vamos a retirar a un plato. Porque lo que quiero hacer ahora es saltear la carne, que como estáis viendo la teníamos ahí reposando en otro plato, la teníamos reservada. Le añado un poquito más de aceite para que se sofría a modo wok, y cuando tiene así mucha temperatura se lo añadimos a la sartén y esperamos a que coja un poquito de color, que coja un poquito de corteza. Esto es lo que hace que la carne nos vaya a quedar súper tierna, igual que cuando vamos al restaurante, porque le crea una capita la maicena que le hemos echado que evita que suelte todos los jugos el pollo, entonces nos va a quedar súper jugosa. Ahora, cuando ya está medio hecha, que sin acabar de hacerse la carne, es cuando vamos a añadirle las verduritas que habíamos reservado en el plato. Lo removemos todo y lo salteamos un poquito para que se mezclen bien los sabores. Es cuando le vamos a poner un poquito de salsa de ostras. Yo la compro en Mercadona, pero hay muchos otros supermercados donde la podéis encontrar. Removemos y como veis esta salsa es bastante espesa, por lo cual le vamos a añadir medio vasito de agua para que se siga cocinando y no se nos quede sin líquido, porque si no quedaría demasiado espesa. Removemos bien para que no se nos queme y como ya teníamos hervidos la pasta, en este caso los tallarines, pues simplemente los hemos escurrido y le vamos a añadir la mezcla que teníamos en la sartén. Removemos con mucho cuidado para que no se rompa ni la pasta ni los ingredientes y los apartamos aquí un minutito porque vamos a terminar de hacer el último ingrediente que nos quedaba, las gambitas peladas. En la misma sartén que habíamos hecho el sofrito, que ya está bastante caliente, vamos a añadirle las gambas previamente descongeladas junto con medio diente de ajo picadito y nada, un pelín de aceite, pero muy poco. Las salteamos bien, que cojan bien el sabor y se las añadimos por último a los espaguetis o tallarines que ya teníamos aquí con toda la mezcla. Los removemos bien con mucho cuidado y ya estarán listos para poder disfrutarlos.
Este es el emplatado de esta pasta, de esta delicia de pasta. Es que me encanta. No sabéis lo buenos que han quedado, qué sabor tan rico. Mis hijos me han dicho que son iguales o más ricos que los del chino. Es otro plato que también os animo a que lo hagáis, a que lo probéis, que no tienen ninguna complicación nuevamente, que sabéis que siempre os enseño platos y recetas fáciles y ricas. Y nada, espero que lo disfrutéis igual que lo hemos hecho nosotros. Por último os dejo con este delicioso bizcocho de almendra y coco. Os aseguro que no os va a dejar indiferentes. Es un bizcocho que no sube mucho, o sea, no es un bizcocho muy alto porque no lleva casi nada de gluten. Como veis en los ingredientes solamente son 50 gramos de harina de trigo normal. Por tanto, no quedará muy alto, pero queda muy húmedo, muy jugoso, muy rico, una textura buenísima. Os aseguro que vais a repetir porque os va a encantar. En un bol o en este caso una jarra mezcladora vamos a añadir primero la mantequilla o margarina, podéis utilizar lo que más os guste en casa, junto con todo el azúcar que ya habíamos pesado previamente. Vamos a moverlo y mezclarlo muy bien con unas varillas para que se integre prácticamente una cosa con la otra y nos quede como una pasta muy suave, textura cremosa. Si se os va metiendo en la varilla, no os preocupéis, le dais un par de golpes y así os irá soltando para que se mezcle muy bien los dos ingredientes. Ahora vamos a ir añadiendo de uno en uno los huevos. Es muy importante que antes de añadir el siguiente huevo, el que estamos añadiendo primero se integre totalmente en la mezcla. No hay que añadirlos todos a la vez, de uno en uno, y cuando uno ya se haya integrado añadimos el otro. Como veis, esta elaboración es muy fácil, muy simple. Lo podéis hacer con ayuda de vuestros niños, que seguramente se pondrán muy contentos de haber colaborado a hacer un dulce que seguramente luego se van a comer, vamos, encantados de la vida. Removemos y mezclamos el último huevo. Como veis, la mezcla ya tiene una textura bastante líquida. Y es cuando le vamos a añadir medio vaso de leche que tiene que estar tibia, ni muy caliente ni fría. La temperatura es templada. Lo removemos y mezclamos bien. Lo siguiente que vamos a hacer es mezclar la pizquita de sal con la levadura en polvo. Se la vamos a añadir a los 50 gramos de harina de trigo normal. En este caso estamos utilizando harina normal. Una vez lo hemos mezclado dentro del mismo bol, se lo vamos a añadir a toda la mezcla líquida. Removemos con cuidado y vamos integrando todos los ingredientes. Es importante que no nos quede ningún grumo. Para ello ahora vamos a añadir toda la bolsita, en este caso, porque son 150 gramos, que es lo que necesitamos, de almendra en crudo molida. Es almendra en crudo, no está tostada ni lleva azúcar, nada, es almendra natural molida en polvo. Y seguidamente le añadimos el coco rallado. Lo añadimos todo y lo removemos. Como habéis visto, primero añadimos los ingredientes líquidos y por último todos los ingredientes sólidos. Ya tenemos la mezcla más o menos como queremos. Está espesita pero sin ningún grumo.
Y es cuando vamos a pasar a meterla en un molde. Yo, como estáis viendo, es un molde chiquitito, aproximadamente de unos 18 centímetros si lo tuvierais que utilizar redondo, y lo he cubierto con papel siliconado mojado previamente para que se adapte súper bien a la superficie y os sea mucho más cómodo de acoplarlo al molde. Le añadimos nuestra mezcla tal cual, simplemente. Si no queréis usar papel siliconado o no tenéis, simplemente tendréis que impregnar con mantequilla o con margarina los bordes del molde, ponerle un poquito de harina espolvoreada para que no se os pegue. Ya hemos añadido toda la mezcla prácticamente al molde. Os aconsejo que utilicéis una lengua o una espátula de silicona, que aprovecharéis mucho mejor el producto o los ingredientes que estamos utilizando. Removemos un poquito el molde para que se vayan todas las posibles pompas o burbujitas que pueda tener y lo vamos a introducir al horno previamente precalentado a 170 grados con calor arriba y abajo sin aire durante unos 40 minutos. Para saber si ya está totalmente cocido o cocinado por el centro, basta que le pinchéis con un palillo y si sale limpio, ya está cocido. Si sale con un poquito de masa, tendréis que volver a meterlo otros 5 minutos, siempre controlando para que no se os queme. Aquí podéis ver el interior de este delicioso y jugoso bizcocho de almendra y coco. Os aseguro que os va a encantar, no os va a empalagar nada porque le queda un sabor buenísimo, muy similar a los sobaos, casi parecido, pero que no tienen nada que ver. Os animo a que lo probéis, a que lo hagáis porque es súper fácil y me digáis qué os ha parecido porque seguro que os va a encantar. Pues este ha sido el menú que os he presentado para esta semana. Espero que os hayan gustado estos 4 platos acompañados de este fácil postre que tanto me habéis preguntado y que seguro que os va a gustar muchísimo. Que espero que disfrutéis tanto haciendo como comiendo estas recetas. Os invito a que las compartáis porque a mí me ayudáis muchísimo. Os invito a quedaros si os ha gustado todo lo que habéis visto y os mando un besazo muy fuerte porque nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.